Te saludamos, Shalom para todos. ¿Cómo estás en este día? Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo encuentro con este estudio del libro de Daniel. Es un placer, una bendición poder estar juntos otra vez en este momento tocando la segunda parte del sistema. En el capítulo 4, verso 28 al 34, luego el 36 y 37. Vamos del capítulo 4 que estamos tocando, el 28 al 34. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 36 y 37. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bien, muchas gracias, Mariel. Es una bendición poder otra vez estar con ustedes tratando este tema que es apasionante, hermano. Eh, la cuestión es que Nabucodonosor vuelve a tener un sueño, lo que estuvimos tratando en el audio anterior, en el video anterior, un sueño que trataba con un árbol, esta vez se acordaba del sueño. Un árbol gigante que se veía desde los confines de la tierra. Vamos a decir que los confines de la tierra en ese momento eran una extensión muy limitada para lo que nosotros hoy entendemos como confines de la tierra, ¿no? Para aquel tiempo no era así, era solamente unos cuantos kilómetros. Pero en realidad esto tiene un significado doble, un significado que es eh, inmediato, que trataba con él, con este rey llamado Nabucodonosor, y otro significado que fue aparte de ser un sueño, era una visión que él había tenido de parte de Dios, que trata hasta el día de hoy, estamos estudiando y nos asombra que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con la parte, lo que diríamos la parte escatológica, dicho de otra forma, con los últimos tiempos de esta humanidad, ¿no? De toda la humanidad o de la historia de la humanidad. Así que en esa visión, en ese sueño, él tiene una imagen de un gran árbol, como hemos dicho, que se veía desde los confines de la tierra, y un ángel, no, perdón, no es un ángel, eso quiero aclarar, un vigilante, dice la Biblia aquí, y no vamos a aclarar esto porque es un tema aparte, un estudio aparte, muy complejo, pero no tiene que ver con un ángel, tiene que ver con un vigilante, si no la Biblia lo diría un ángel, como Daniel explica acerca de los ángeles luego, y lo nombra varias veces, pero en este caso no es un ángel. Hasta ciertos ángeles tienen nombre o arcángeles,
y son nombrados por su nombre acá en este libro. En cambio, acá habla de un vigilante, como en el tiempo de Enoc. Y hasta acá llegamos. No más explicación porque es un tema aparte y es muy complejo. Este vigilante dio la orden, era un vigilante y santo de Dios, dice también la palabra, ¿no? Que también en el versículo 13, ¿no? Versículo 13, ¿lo podrías leer? Sí, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Bien, y clamaba fuertemente, dice el versículo Sí, 14, y ¿no? decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Vamos al 15 también. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Bien, esto tiene que ver con Nabucodonosor. Nabucodonosor va a ser humillado de tal forma que él va a sufrir, ya está, digamos que del todo sano no estaba, ¿no? Pero hemos hablado acerca de las crisis o de las enfermedades de los líderes mundiales. Hoy mismo podemos ver líderes, por ejemplo, que niegan la victoria de otro contrincante, por ejemplo, líderes que se creen que son dioses. Imagínate hace 2600 años atrás, 3000 años atrás, con más razón, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí de Nabucodonosor, no me quiero extender demasiado en este audio, que Nabucodonosor va a ser enloquecido. Y eso está a partir del versículo 28 que leyó Mariel hasta el versículo 36, ¿no? Hasta el versículo 36 y luego el 37 termina las últimas palabras de Nabucodonosor. La cuestión es que Nabucodonosor va a sufrir de un trastorno psicológico. Y eso está en el versículo 33. A ver qué dice el Dice, en la 33. misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Qué tremendo, ¿no? Tuvo una metamorfosis en su cuerpo, en sus extremidades. Eso nos cuenta el versículo 33. Hay un término médico que quizás describa esta condición llamado como boantropía, Boantropía, no lo digo por si alguno lo quiere buscar en internet, sería muy interesante que lo busque. Boantropía. La boantropía es un trastorno psicológico en el que un ser humano se cree que es un bovino, es decir, una vaca o un toro, no porque comió mucho, sino porque lo cree psicológicamente está enfermo, ¿no? También se cree y es posible que este estado esté relacionado con una hipnosis que puede ser temporal o puede ser permanente en algunos individuos susceptibles. Eso dicen los médicos. Eso saqué de un comentario bíblico llamado William MacDonald, que tengo acá en la mesa, ¿no? Él explica, este escritor o este estudioso o este erudito, explica de esta forma. ¿Dice eso la Biblia? No lo dice. Es una hipótesis que tiene este hombre, ¿no? Y me pareció correctísimo. El asunto tiene que ver con espiritual, con lo espiritual. Era un hombre que dice que se enorgulleció, ¿no? Era un hombre que creyó que él era un dios, ¿no? Dice el versículo 20, sería bueno leer 28, 29 y 30 del capítulo 4. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí está. Ahí habla, se cree que él ha hecho todo. No somos nada, no somos nada. La naturaleza nos dice y nos enseña el Señor en su palabra y hemos leído en otros
en otros audios anteriores, por ejemplo, el Salmo número 1, que somos como la hierba del campo. En otro momento dice, somos como el humo o somos como la niebla. ¿Qué pasa? Es un instante que está presente en la tierra y luego se diluye y no se acuerda más de la niebla en el día. Así somos los seres humanos, ¿no? Pero esto es un problema psicológico grande que tiene que ver eh, directamente con lo espiritual. Veamos lo que enseña Pablo, es muy largo el capítulo, sería bueno que ustedes lo lean después tranquilamente en su casa, todo el capítulo 1, pero hoy vamos a leer un segmento, le voy a pedir a mi querida Mariel que lea en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21 al 24. Pablo enseña de esta forma. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus Te razonamientos. hago una pausa, es lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿no? Ujú. No reconoció, ya Daniel le había dicho, eres la cabeza de oro, eres todo eso, pero porque Dios te puso en ese lugar, no lo reconoció. En cambio se envaneció y a causa de esto, dice Pablo y enseña, pasan algunas cosas, las consecuencias son tremendas. Escuchemos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muchas gracias. Entonces ahí está diciendo que llegaron a un punto tan bajo que deshonraron sus cuerpos. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es duro y no seremos no vamos a entrar en detalles por si hay algún chico y algún joven, algún niño, digamos, para, para evitar todas estas cosas, ¿no? Pero según la NBC, NBC, cadena de televisión de Estados Unidos, cuenta la historia de un hombre en la India que se casó con un perro. Eh, en Canadá ha sorprendido al mundo con una decisión judicial sin precedentes luego del matrimonio igualitario que ahora ha dictaminado que hay lugares en Canadá que las personas pueden casarse o tener relaciones con los animales. Llegamos a un punto en que estamos viendo estas cosas tremendamente. Eso habla Romanos capítulo 1, versículo 21 también. No solamente está hablando acerca del desorden sexual con respecto a los humanos, sino que también llega a un punto que traspasa esa barrera y llega hasta las bestias, ¿no? Eh, Eso se llama legalización de parafilias. Y ha llegado a un punto ¿cómo decirlo? Tan enloquecido, ¿no? En un aspecto, en un concepto de enloquecimiento de total, a un punto que hay casamientos hoy en día, pero no es de ahora, sino que viene ya de un tiempo atrás, simplemente que no lo sabíamos, casamientos con los objetos o aparatos. Una mujer en Alemania se casó en el año 79, cuando aún estaba el muro de Berlín, se casó con el muro de Berlín, a ese punto, ¿no? Se casó con el muro de Berlín. Otra mujer se casó con una estación de tren en Estados Unidos. Creo que una estación se llama Santa Fe, si no me equivoco. Después lo pueden buscar en internet. Otra mujer se casó con un puente en Francia, el puente del diablo. Nada tiene que ver con el nombre. Simplemente era un puente que a ella le gustó, hizo una fiesta, invitó a toda su familia, invitó a sus amigos, hizo una fiesta, un casamiento y se casó con el puente. Llegamos a esas locuras, ¿no? Que la gente se casa con una heladera, se casa con una piedra, con una roca, se casa con una montaña, con algo que les parece que es el amor de sus vidas. Llega a ese punto, un desorden mental,
bastante importante, ¿no? El árbol es derribado. Volvamos a la locura de Nabucodonosor para no seguir con todo esto. El árbol es derribado, cuenta la palabra. La soberbia es aplastada. El orgullo es puesto por el suelo. Pero hay un detalle en el versículo 26. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Está diciendo que el reino iba a seguir en sistema automático, en piloto automático. Hemos comenzado este estudio, el sistema número 1, el anterior, que diciendo, por ejemplo, con la introducción de un avión, rompe uno o dos motores, puede seguir adelante. El sistema le permite, es un sistema avanzado tecnológicamente que le permite cursar la línea, la línea de viaje o el recorrido hasta llegar al final, ¿no? Esto es lo que sucedió con Nabucodonosor. Nabucodonosor fue como un animal, estuvo por años, con un tiempo bastante largo, no recuerdo, acá no estimé en el tiempo, pero un tiempo bastante largo, han pasado algunos tiempos sobre él, dice la Biblia, y mientras tanto el reino siguió, ¿no? Babilonia continuó adelante. Ahora, la visión que tuvo Nabucodonosor era que iba a ser arrancado, pero la cepa, o sea, las raíces y el tronco no iba a ser arrancado. Hemos buscado, ¿no? Cepa, ¿qué significa? El significado. Una cepa en microbiología es una población de microorganismos de una sola especie. O sea, son descendientes de una sola célula o que provienen de una determinada muestra en particular, lo que usualmente es propagada, multiplicada, ¿no? Clonalmente, o sea, es clonada, es como un virus, es como hoy vemos el coronavirus o como se le dice, el COVID-19, es clonado o va mutando debido al interés en la conservación de sus cualidades definitorias. Eso es la cepa. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir, dicho de otra forma, que la planta iba a ser cortada, pero la raíz no. Y si la raíz no es cortada, todo sigue en pie, aunque el árbol no esté. Entonces, cuando nosotros leemos, te voy a pedir, Maru, que leas, por ejemplo, versículo 15. Y notemos aquí algo que tiene que ver con Nabucodonosor y luego vamos a los últimos tiempos. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Bien, cuando nosotros leemos aquí, dice que las cepas, las raíces o el tronco están encadenadas ¿a qué? Dice que están encadenadas a una atadura de hierro y bronce. Cuando nosotros vamos atrás, ¿no? Al sueño de Nabucodonosor, que luego lo va a explicar, Daniel, en el capítulo 2, verso 39, dice así. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bien, dice que después de Nabucodonosor se iba a levantar un reino inferior, y el tercer reino es de bronce, ¿no? 40 habla del de hierro. Sí, y el de bronce primero digamos que tiene que ver con un reino que son los griegos, Ahora, ¿está bien? ¿Dijimos bien? Sí. Porque está el oro, sí. Y el hierro. Y el hierro está al final, ¿no? En el 40, me dijiste. ¿Cómo dice? Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Sí. Ese es el hierro, significa o tipifica o simboliza el Imperio Romano. Acá hay una atadura que ata esa cepa, esas células madres, ¿no?
que son hierro y bronce. O sea, dicho de otra forma, los romanos y los griegos. No aparecen los medo-persas, que es el otro metal, y en los animales es el oso. No aparece, pero sí están el hierro y el bronce. ¿Por qué el hierro y el bronce? ¿Por qué? Porque acá la palabra de Dios nos dice que está herido el árbol, está herido de muerte porque es arrancado, pero no está muerto. Esa misma frase va a usar en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y eso vamos a leerlo los dos, Maru, porque es bastante importante. Bueno. Y acá se juntan todos los reinos que pasaron en Daniel. Aquí están, digamos, de alguna forma, en forma de conclusión. Dijimos Apocalipsis 13, capítulo 3. 13, versículo 3. 3. Podemos empezar por el 1, pero vamos al 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando de la bestia, ¿no? Está hablando del sistema. Dijimos que la bestia no es una persona como el anticristo o como el falso profeta. La bestia, ¿qué es? La bestia es una persona, es un sistema, perdón, es un sistema que ya empezó, que ya está operando en el mundo desde los tiempos de los apóstoles. Entonces, nosotros vamos a leer en Apocalipsis 3.1, dice, me paré sobre la arena del mar. La arena del mar significa la población del mundo, porque alguna vez cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, tus descendientes serán como la arena del mar. La arena del mar simboliza la población mundial. Y dice, y vi subir de la mar, o del mar, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El mar significa los gobiernos mundiales, el poder mundial. De ahí, del poder mundial, aparece una bestia que tiene ¿cuánto? 7 cabezas y 10 cuernos. No vamos a explicarlo eso un día cuando hablemos de Apocalipsis, sí. Y sus cuernos tenían 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahí, el leopardo ocupa el lugar del bronce, que serían los griegos. Seguimos. Y sus pies como de oso. Los osos eran los medo-persas, que Daniel luego lo va a ver, eso lo vamos a ver adelante, más adelante, que es ese oso está levantado más de un lado que del otro, porque simbolizaban los medo-persas o los medo-persias. Entonces, como los persas eran más poderosos, eran más numerosos que los medos, pero a la vez los medos eran los que imponían el gobierno, entonces era como que había una desigualdad en esa alianza. Era el imperio que estaba desigualado, era el imperio que venía levantado más. Y dice que las patas o los pies de esta bestia eran como el oso, o sea que tenían esa clase de filosofía. De ahí salen parte de la nueva era, ¿no? De los medo-persas, que lo vemos en estos días. Después dice, y su boca como boca de león. el león representa a Babilonia, la boca del león, porque Babilonia era eso, era como un león. Babilonia no iba, entraba, atacaba y mataba a todos y se iba, no. El león, ¿qué hace? El león te va acechando de a poco. Hoy podíamos ver, ¿no? Hoy miramos un documental con Maru, acá miramos un documental de los grandes elefantes. Cómo hasta los elefantes tienen que ser precavidos con la astucia de los leones. Los leones van en jauría o van en manada a atacar a las víctimas y los rodean. Por eso dice la palabra que el enemigo es como un león rugiente que anda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. No dice que es un león, es como un león, es otra enseñanza aparte, sí. Por el mismo precio, ¿no, Maru? Sí. Entonces, dice que ellos, ¿qué hace el león? El león te va atrapando de a poco,
atrapando de a poco. Esa es la astucia, la filosofía que tenía Babilonia. Babilonia atacó tres veces atacó a Jerusalén. Bueno, y la última parte dice... Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, acá el dragón simboliza China, no sabemos, pero simboliza al diablo, porque el dragón es uno de los nombres del diablo, ¿no? O uno de los apellidos del diablo. Claro, sí, simboliza al diablo, el poder diabólico que hay en todas estas figuras, en todos estos imperios que han pasado. Y el versículo 3, volvemos a leerlo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, que está hablando que hay un imperio que parece que murió, pero no murió. Y ese imperio es el Imperio Romano. Los libros de historias dicen que el Imperio Romano cayó. Entraron los bárbaros, entraron los enemigos y tomaron Roma y se terminó el Imperio Romano. En cambio, nosotros vemos que en el último tiempo se levantará otro imperio parecido al Imperio Romano, que va a ser algo que va a ser desastroso, ¿no? Va a ser muy, muy, muy tirano con los pueblos. La cuestión es que tenemos que parar por aquí. Tenemos que decir que esta es una profecía que tuvo, una visión profética que tuvo Nabucodonosor. En primer término, trata con él, y en segundo término, trata con una mirada telescópica, una mirada que va hacia el futuro y llega hasta los últimos días y trata con toda la humanidad. ¿Cuáles son las últimas palabras de Nabucodonosor en la Biblia? Es el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué impresionante, ¿no? Aprendió la lección, pero luego se fue de este mundo y vinieron otros dos, y el capítulo 5 será otra historia, pero es un gozo, una bendición poder compartir con vos estas palabras y es maravilloso. Vamos a orar al momento al Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús, si alguno de los oyentes no te conoce, Señor, no es tarde. Tu palabra dice, buscale entre tanto que hay tiempo. Este es el tiempo aceptable, este es el momento en que estamos escuchando tu palabra. Que si alguno escucha esta palabra y no te ha conocido aún, que pueda hacer esta oración conmigo. Haz esta oración conmigo. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te acepto en mi vida, como mi Señor, mi Rey y mi Dios. Gracias por haber revelado tu palabra a mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice que aquel que confiesa que Dios le levantó de los muertos a Jesús, será salvo. Así que en esta hora soy salvo por Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora. Bendecimos a nuestros amigos, a la gente querida que nos escucha y que oyen esta palabra. Bendecimos a aquellos hermanos de otras congregaciones, ministros, hombres y mujeres de Dios que escuchan esta palabra, que sea de bendición y puedan compartirlos con otros. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dios les bendiga mucho. Bueno, te bendecimos. Dios te bendiga. Será hasta la próxima si Dios quiere. Un gran abrazo en Cristo. Shalom para todos.